Good morning, good morning, good morning. Buenos días, buenos días, buenos I días. hope you're as happy as we are here in Sao Paulo. Espero que estén tan felices como nosotros aquí en Sao Paulo. We are happy because we believe in the maturity in Jesus Christ. Estamos felices porque creemos en la madurez en Jesucristo. And we are happy because we stopped living like immature little babies. Y estamos felices porque dejamos de vivir como bebitos inmaduros. Because that doesn't make anybody happy. Porque eso no hace feliz a nadie. Maturity brings deep, deep joy. La madurez trae una alegría muy profunda. So, now let us continue. Entonces, ahora continuemos. Here is what the Apostle Paul continues to talk regarding this immaturity and maturity. Aquí el apóstol Pablo continúa hablando con respecto a esta inmadurez y madurez. So look, Entonces, verse 2. versículo 2. I had to nurse you and feed you with milk. Tuve que amamantarlos y alimentarlos con leche, Not with the solid food of more advanced teachings, no con el alimento sólido de enseñanzas más avanzadas, because you weren't ready for it. porque no estaban preparados para ello. That's sad. Eso es triste. I think a statement like this is very sad. Creo que una declaración como esta es muy triste. Paul is basically saying, I wanted to give you deeper teaching, but I couldn't. Pablo básicamente está diciendo, quería darles enseñanzas más profundas, pero no pude. So in other words, Paul is saying, I have to keep giving you the bottle, En otras palabras, Pablo está diciendo, tengo que seguir dándote el biberón, but I had incredible big steak ready, but sorry, you couldn't eat it. pero tenía preparado un filete extraordinariamente grande, pero lo siento, no puedes comértelo. Now look, Así que mira, if you look at a baby and say, oh, I have to give the baby the bottle, everybody understands. si miras a un bebé y dices, oh, tengo que darle el biberón al bebé, todo el mundo lo entiende. But if you have an adult child, Pero si tienes un hijo adulto and everybody sits down for lunch, y todo el mundo se sienta a comer and they're all getting ready to cut the big fat juicy steak, y todos se están preparando para cortar el gran filete gordo y jugoso, and you say, no, sorry, my 21-year-old child can't eat that. y dices, no, lo siento, mi hijo de 21 años no puede comer eso. I have to feed him the bottle. Tengo que darle el biberón. Everybody would know something is seriously wrong. Todo el mundo sabría que algo va muy mal. Why is it so obvious in the natural, but not so obvious to us in the spiritual? ¿Por qué es tan obvio en lo natural, pero no tan obvio para nosotros en lo espiritual? Think. Piensa, It is obvious if a 21-year-old person has to get a baby bottle, something is wrong. es obvio si una persona de 21 años tiene que tomar un biberón, algo anda mal. But if a Christian who's been for 20 years still lives self-focused, we just say, oh, well, that's just how he is. Pero si alguien lleva 20 años de cristiano y todavía vive enfocado en sí mismo, simplemente decimos, ah, bueno, así es él. No, that's not how he is. No, él no es así. He needs to stop being self-focused and he can eat the steak tomorrow. Él necesita dejar de estar enfocado en sí mismo y puede comer el filete mañana. Look what Paul says. Mira lo que dice Pablo. He says they were not ready for the more advanced teachings. Dice que no estaban listos para las enseñanzas más avanzadas. Do you know, I wonder Sabes, me pregunto, if the Corinthians would have been less selfish, we would have had an incredible different letter to the Corinthians. si los corintios hubieran sido menos egoístas, hubiéramos tenido una carta a los corintios extremadamente diferente. I mean, I thank God for the letter to the Corinthians. We can learn many things. Quiero decir, doy gracias a Dios porque a través de la carta a los corintios podemos aprender muchas cosas. But if Paul wanted to give them advanced teachings and couldn't, I wonder if he wanted to write it to them too. Pero si Pablo quería darles enseñanzas avanzadas y no pudo, me pregunto si también quería escribírselas a ellos. If this is true, Si esto es verdad, then it could be that we today suffer entonces podría ser que nosotros hoy sufrimos because they were spiritually immature. porque ellos eran espiritualmente inmaduros. So does that mean that there are people who suffer because you were spiritually immature? Yes, I believe so. ¿Esto significa que hay gente que sufre porque eres espiritualmente inmaduro? Sí, creo que sí. We have to understand no man is an island to himself. Tenemos que entender que ningún hombre es una isla para sí mismo. My spiritual immaturity will affect other people around me. Mi inmadurez espiritual afectará a otras personas a mi alrededor. This alone should make me so desperate to leave spiritual immaturity. Esto por sí solo debería hacerme tan desesperado por dejar la inmadurez espiritual. Look what he continues to say. Mira lo que continúa diciendo. Because you weren't ready for it. In fact, you were still not ready to be fed solid food. Porque no estaban preparados para ello. De hecho, todavía no están preparados para ser alimentados con alimento sólido. So when he was among them, they were not ready. And now, so much time later, when he writes a letter, they're still not ready. Así que cuando él estaba entre ellos no estaban preparados. Y ahora, tanto tiempo después, cuando escribe una carta, todavía no están preparados. May God help us that this will never be said about us. Que Dios nos ayude a que nunca se diga esto de nosotros. May the Lord never have to say, 3 years ago you were not ready for the deeper advanced teachings, and today you still are not. Que el Señor nunca tenga que decir, sabes, hace 3 años no estabas preparado para las enseñanzas avanzadas más profundas
y hoy sigue sin estarlo. When I recorded my course, Walking in Perfect Love in German, Cuando grabé mi curso Caminando en Perfecto Amor en alemán, and after finished all the 26 lessons, y después de terminar las 26 lecciones, I thought everything was ready, pensé que todo estaba listo, and then I traveled for a while, luego viajé por un tiempo, and then God began to speak to me, y entonces Dios comenzó a hablarme, and I had to record another y lesson. tuve que grabar otra lección. And I'm not going to tell you the whole lesson, but I'm going to tell you the main idea. No te voy a contar toda la lección, pero te voy a contar la idea principal. That if love is truly the most important thing in life, Que si el amor es realmente lo más importante en la vida, if walking in true agape love is really the most important thing in life, si caminar en amor verdadero ágape es realmente lo más importante en tu vida, then we should look for every opportunity to grow in walking in love. entonces deberíamos buscar cada oportunidad para crecer y caminar en amor. But instead, every day we reject opportunities. Pero en lugar de eso, todos los días rechazamos las oportunidades. And God really began to speak to me. Y Dios realmente comenzó a hablarme. I give you one thought. Me dio un pensamiento. What would happen if I change my focus ¿Qué pasaría si cambiara mi enfoque and my attitude? y mi actitud? And if I would have this attitude, Y si tuviera esta actitud, Jesus, let me be aware of every opportunity to grow to walk in love. Jesús, permíteme estar consciente de cada oportunidad de crecer para caminar en amor. Do you know what could happen? ¿Sabes lo que podría pasar? Instead of being upset at the jerk who cuts me in traffic, En lugar de enojarme con el abusivo que corta el paso en el tráfico, I would say, Jesus, I thank you so much that you've just given me another opportunity to grow in love. diría, Jesús, te agradezco tanto que me acabas de dar otra oportunidad para crecer en el amor. Instead of being upset about my frustrated relationship and trying to get out of it, En lugar de estar molesto por mi relación frustrada y tratar de salir de ella, I would say, Jesus, I'm thanking you for this bad relationship, for giving me an opportunity to grow in love. diría, Jesús, te doy las gracias por esta mala relación, por darme una oportunidad de crecer en el amor. We'll mature quickly, Maduraremos rápidamente and we can quickly have the deeper advanced teachings. y podremos tener rápidamente las enseñanzas avanzadas más profundas. See you tomorrow. Hasta mañana.